Bueno, pues vamos a empezar hoy el repaso a la segunda evaluación para este nivel 1 de lengua castellana y literatura. Como sabéis, esta evaluación sobre todo se va a centrar en el análisis oracional. Eso va a ser lo más complicado, digamos, y lo que vamos a tener que estudiar con mayor intensidad porque va a caer en el examen seguro, ¿vale? Bueno, vamos a revisar primero, antes de entrar con el tema de la sintaxis y de la oración, vamos a ver un poquito el tema 1, que habla de la fonética y la ortografía, ¿vale? Y el tema 2 también, que habla de gramática. Entonces, vamos a un poquito repasar qué nos puede interesar estudiar de estos temas. En el tema 1, rápidamente, en el de fonética y ortografía, bueno, pues hay que saber distinguir un fonema de una sílaba y de una palabra, o sea que el punto 1, 2, fonemas, sílabas y palabras, nos lo vamos a estudiar, ¿vale? Sobre todo nos va a venir bien distinguir estos tres conceptos para que luego cuando tengamos que hacer un análisis métrico en un verso, que también habrá que hacerlo, pues sepamos distinguir cada una de las sílabas y contarlas, porque eso va a salir en el examen, va a aparecer y vamos a tener que hacer el cómputo silábico de una serie de versos. Vale, las sílabas átonas y tónicas también es importante diferenciarlas para luego colocar bien los acentos, ¿vale? Entonces todo esto lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, pero sobre todo el 1.2 y el 1.6 y el 1.3, ¿vale? Ya sabéis que las faltas de ortografía, aunque sea solo que no habéis puesto una tilde, cuentan, bajan la nota. Con lo cual es interesante que sepáis cómo se forma un diptongo, un triptongo y un hiato y por qué llevan tilde y por qué no, ¿vale? O sea que todo esto lo leemos y más que estudiar, pues eso es un poquito ver. Revisamos la ortografía de las palabras, el punto 4 de este tema, y bueno, pues lo miramos. En el tema de ampliación del léxico, esto también puede ser pregunta de examen. Simplemente vamos un poquito a diferenciar qué es un acrónimo, de un neologismo, de un modismo, etcétera, ¿vale? Simplemente un poco que sepamos diferenciarlo, no que sepamos, pues, decir todo lo que dice el epígrafe. No, simplemente diferenciar unos de otros por si nos sale un cuadro o una pregunta de verdadero o falso, que sepamos acertar. En el tema de la gramática, el tema 2, bueno, pues hablamos de morfología y os hablamos de cada uno de los diferentes tipos de palabras. Hemos hecho el repaso a la hora de ver el tema a lo largo del curso y simplemente aquí tenéis que entender qué significa cada tipo de palabra, que es un sustantivo, un artículo, adjetivo, pronombre, verbo y luego, bueno, dentro de los morfemas del verbo también distinguirlos y por otro lado adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones. Esto básicamente es leerlo, releerlo, revisar ejemplos, repasar lo que hemos dicho en la tutoría de este tema, en fin, darle un poquito la vuelta a todo esto, ¿vale? Ahora sí, podemos pasar al tema de la oración. Como ya sabemos, o ya tenemos que saber lo que es un verbo, pues vamos a hablar de la oración simple, en primer lugar, y sus constituyentes. La oración simple es aquella que tiene un solo verbo, con lo cual, bueno, pues cuando tengamos delante de nosotros una oración con un verbo solamente, sabemos que es simple. Si no, será compuesta, ¿vale? Y ya estaríamos hablando de una doble oración, digamos. Entonces, al expresar nuestras ideas y pensamientos, utilizamos grupos de palabras, que son lo que conocemos como oraciones. Un sintagma sería más pequeñito, es una unidad inferior a la oración. Puede estar constituido por una palabra o más de una. Digamos que realiza una función determinada dentro de la oración, ¿vale? Si decimos la casa es azul, la casa sería un sintagma nominal formado por un artículo y por un nombre, la y casa, ¿vale? Entonces, digamos que sintagma es eso, la palabra o conjunto de palabras que realiza una función concreta dentro de la oración o dentro de otro sintagma, ¿vale? Ya sabéis que las oraciones se van anidando unas en otras y vamos incluyendo sintagmas dentro de otros sintagmas. Bueno, cada uno de esos sintagmas, esos grupos, tiene un núcleo, que será la palabra más importante y la que dará nombre al sintagma. Bueno, pues la oración, como decíamos antes, es esa unidad lingüística con sentido completo, formada por sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado. Aparte de estos dos sintagmas, que constituyen, digamos, los dos grandes bloques de una oración, se distinguen otros tipos, como el nominal, el verbal, el adjetival, adverbial y preposicional. Cada uno de estos sintagmas recibe este nombre porque su palabra núcleo es un nombre, un verbo, un adjetivo, un adverbio o una preposición. Bueno, pues vamos a ir viéndolos a continuación. El sintagma nominal es el que tiene por núcleo un nombre, pronombre o un equivalente. Las funciones que va a ocupar o que va a desempeñar ese sintagma nominal van a ser de sujeto,
de atributo, ya sabéis, solo con verbos copulativos, de vocativo, que irá entre comas, o de complemento directo, que sobre él recaerá la acción del verbo. Entonces, el sintagma preposicional sería otra de las funciones del sintagma nominal. Y entonces ya el sintagma preposicional, que es aquel que va introducido por una preposición, podría desempeñar complemento directo, indirecto, circunstancial y complemento del nombre. Bueno, todo esto ya sabéis que lo tenéis un poquito más extendido en el tema, pero simplemente quería que lo vierais y que os quedara un poquito más claro. Bueno, el sintagma verbal. El núcleo claro será un verbo en forma simple o compuesta o una perífrasis verbal. Ya sabéis que la perífrasis verbal es aquella que está formada por dos verbos. Uno, el auxiliar, y el otro el principal. Por ejemplo, yo suelo leer por las noches, suelo leer sería el núcleo verbal, donde suelo es el verbo auxiliar y leer el principal. Las funciones del sintagma verbal las podemos identificar, pues si es un sintagma nominal se llamarán copulativas y llevarán siempre un verbo copulativo, que será ser, estar o parecer, normalmente, ¿vale? Si es un sintagma verbal será un verbo no copulativo y esas oraciones se llamarán oraciones predicativas, ¿vale? Ya vemos que aquí ponen activas, pasivas y pasiva refleja. Bueno, en el examen no os vamos a poner una oración pasiva ni pasiva refleja, ni reflexiva ni recíproca, con lo cual vamos a poner una oración activa, transitiva o intransitiva, pero digamos que una oración estándar, como las que os encontráis en los ejercicios, ¿vale? Bueno, con el verbo estar algunos tenéis problemas, el verbo ser y estar. Cuando decimos, por ejemplo, el coche está en el garaje, aunque estar sea un verbo copulativo, ahí no actúa como copulativo, sino como predicativo. Con lo cual, el coche está en el garaje, pues está será un verbo predicativo, porque tiene pleno sentido, ¿vale? No es lo mismo que si decimos, Ana está triste. Ese está no tiene carga semántica, sino que lo que le da el sentido a la oración es el triste, ¿vale? Pero en el caso de el coche está en el garaje, sí que es predicativo. Entonces, por eso las dudas que os han surgido algunos al realizar los ejercicios de los cuadernos rojos. Bueno, el sintagma adjetivo sería el siguiente. Como núcleo tendrá un adjetivo o una locución adjetiva, que ya sabéis es el grupo fijo de palabras que tendrá la función de adjetivo. Vale, las funciones de sintagma adjetivo, ¿cómo las vamos a identificar? Bueno, pues ya sabéis, tenemos que ver si están complementando al nombre, si están complementando al atributo o si resulta que es un complemento predicativo. Es decir, que está expresando una cualidad del núcleo. Vale, el sintagma adverbial, igual que antes, siempre cuando decimos sintagma, por ejemplo, adverbial, pues será porque el núcleo, claro, es un adverbio o una locución adverbial, ¿vale? Igual, las funciones serán de complemento, siempre, o bien del adjetivo, de otro adverbio, o complemento circunstancial, ya sabéis, con una preposición. Y ahora vemos el sintagma preposicional. La característica principal es que está introducido por una preposición, seguida de un sintagma adverbial, un adjetivo o un nombre. Bueno, las funciones de este sintagma adverbio, pues serán, como os decimos aquí, complemento del nombre, del adjetivo, del adverbio, directo, indirecto, complemento de régimen, bueno. Complemento de régimen no os va a salir en el examen, así que tranquilos. Bueno, el sujeto y el predicado. Siempre que estemos analizando una oración tenemos que marcar estos dos bloques. ¿Por qué? Pues porque digamos que la corrección de la sintaxis se hace teniendo en cuenta unos mínimos. Es decir, en cada oración que os pongamos tenéis que resolver y decir cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Si está omitido, si está elíptico, tenéis que decirlo también. ¿Vale? Si por ejemplo decimos... yo, como decíamos antes, ¿no? Suelo leer, le faltaría ese yo delante, que sería el sujeto explícito. Si no aparece, lo tenemos que marcar y tenemos que decir que no aparece y que se llama sujeto omitido, elíptico, etc. Bueno, el sujeto también puede ser agente, que realiza la acción, o paciente, que recibe, si es una oración pasiva, ¿vale? El predicado, otro de los grandes bloques que hay que marcar. El predicado puede ser nominal cuando incluye un verbo copulativo y un atributo. Ya sabéis, el verbo copulativo estar a veces no funciona como copulativo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Y puede ser verbal cuando está integrado por un verbo que no sea copulativo o por el verbo estar que funcione como predicativo. Vale, yo sé que todo esto suena como un poco trabalenguas, pero una vez que uno lo ha estudiado os tiene que resultar más que familiar. Entonces, cuando nos pongamos a analizar nuestra oración el día del examen, primero de todo marcar el sujeto y el predicado. Y dentro de cada bloque, el núcleo.
El núcleo del sujeto siempre será un nombre, un pronombre o una palabra que realice la función. Y el predicado siempre tendrá su núcleo localizado en el verbo o verbos. ¿Vale? Bueno, os hablamos aquí de la concordancia, que significa que el sujeto y el predicado tienen que estar en la misma persona y número, es decir, que han de concordar. Esto es algo obvio, ¿no? Bueno, los complementos. El nombre y el verbo suelen ir acompañados de complementos, es decir, palabras que detallan un poco su significado. Entonces, cuando analicemos nuestra oración, antes de seguir, tenemos que marcar primero, como os he dicho, el sujeto, después el predicado y después el núcleo de cada bloque. Una vez que tengamos el núcleo es muy fácil encontrar los complementos, ¿vale? Porque si sabemos que estamos hablando de Juan lee por las noches, pues será muy fácil decir que si añadimos un libro, si decimos Juan lee un libro por las noches, un libro será un complemento, porque ya teníamos el núcleo, que era el verbo, que era lee, ¿vale? Y por las noches igual, será un complemento circunstancial de tiempo, cuando lee, ¿no? Bueno, es muy fácil. Simplemente si vamos siguiendo esos pasos, de ir marcando poco a poco lo más importante, nos van saliendo solos, ¿vale? Aquí tenemos un poco los complementos de los que hemos ido hablando, que son los mismos que tenéis en la teoría, ¿vale? Simplemente pues un poquito que lo reviséis. Las oraciones según el predicado. Bueno, aquí también os hacéis un poco de lío con las oraciones atributivas, predicativas. Digamos que cuando hablamos de predicado nominal, que ya hemos explicado lo que era, significa que son oraciones atributivas, se llaman así, porque pueden llevar atributo, nada más. Las de predicado verbal se llamarán predicativas, ¿vale? Las predicativas son las que, estando en voz activa, podrán ser transitiva, intransitiva, depende si admiten complementos directos o no, reflexivas o recíprocas. Yo repito, no os va a caer en el examen una oración reflexiva, recíproca ni pasiva refleja, ¿vale? Simplemente os lo marco aquí para que sepamos de lo que hablamos, pero no vais a tener que analizar una oración de ese tipo. Las oraciones y la intención. Bueno, esto también es importante que lo sepamos, ¿no? Puede aparecer un cuadro en el examen en el que os preguntemos qué significan las oraciones desiderativas, ¿no? Tenemos que saber. Las enunciativas son las que afirman o dan una información, interrogativas y exclamativas, pues como su nombre indica, que llevan interrogaciones o exclamaciones. Las imperativas dan una orden, las desiderativas expresan un deseo y las dubitativas expresan duda. Muy sencillo, ¿vale? Según la estructura de la oración pueden ser bimembres, si tienen sujeto y predicado, o unimembres, si por ejemplo son impersonales. Cuando decimos hoy está lloviendo mucho, esa oración no tiene sujeto porque se refiere a un fenómeno atmosférico y esas oraciones no tendrán sujeto, son impersonales, ¿vale? Y luego estarían las nominales, pero bueno, ya os digo que no os va a caer en el examen y por tanto no quiero que os enredéis en estudiar al detalle todo esto. Bueno, hay muchas modalidades del verbo, como hemos hablado antes, y simplemente que lo leáis y lo tengáis en cuenta, pero no vamos a tener que preguntaros sobre esto, no lo vamos a estudiar, ¿vale? Bueno, la oración compuesta. En este punto siempre preguntáis si os puede caer una oración compuesta en el examen. Sí, de hecho, lo normal es que haya dos, haya una simple y una compuesta. Entonces, cuando tenemos una oración simple, pues lo que hemos dicho antes, marcamos sujeto, predicado, luego los núcleos y luego los complementos. Cuando tenemos una oración compuesta, igual, solo que hay que hacer otra diferenciación antes del sujeto y del predicado. Antes de marcar eso, tenemos que decir cuál es cada oración. Si es que hay dos, si están coordinadas, si están subordinadas una en otra, pues también se marcará la principal y la subordinada, ¿vale? Y si están yuxtapuestas, pues más fácil aún. Entonces partimos del significado de oración como unidad de la lengua que tiene sentido completo y a partir de ahí decimos que la oración compuesta la forman más de un predicado, es decir, tiene más de un verbo. Si tiene más de un sujeto, pero solo un verbo, no es una oración compuesta, ¿vale? La proposición es cada una de las oraciones que formen la oración compuesta. Según la relación que tengan las proposiciones entre sí, hablaremos de principal y subordinadas o equivalentes, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de proposición principal, será porque estamos hablando de subordinación y coordinación. Si hablamos de proposiciones equivalentes, pues también podemos hablar de coordinación. Es decir, si nos encontramos ante una oración coordinada, que ahora veremos lo que es cada una, pero como vosotros ya lo habéis tenido que estudiar, por eso os lo adelanto.
Si tenemos una oración coordinada, tendremos que hablar de proposición 1 y proposición 2, en el caso de que haya dos, ¿vale? Si tenemos una oración subordinada, tendremos que hablar de proposición principal y proposición subordinada. Y si estamos en una oración yuxtapuesta, pues tendremos que hablar de proposiciones equivalentes. Podemos decir proposición 1 y proposición 2, igual, ¿vale? Pero es importante que lo nombremos bien, porque si lo nombramos mal, bajará nuestra nota. Bien, pues vamos a ver, las oraciones compuestas coordinadas. Este tipo de proposiciones o de oraciones, bueno, pues se identifican muy bien porque hay un nexo, una conjunción que identificamos, nos las estudiamos y después de eso es muy fácil identificarlas, ¿vale? Estas proposiciones mantienen una relación de equivalencia, es decir, que tienen el mismo valor. Por eso ambas son principales. Y por eso decimos proposición 1 y proposición 2, por ejemplo, porque tienen la misma importancia. No dependen, por tanto, una de la otra, ¿vale? Son independientes, sintácticamente. Estas oraciones, según los nexos, serán copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas y distributivas, ¿vale? Las tenéis en la página 121. Ahí empieza la oración compuesta y ahí tenemos que empezar a verla. Bueno, la oración compuesta subordinada. Aquí sí que hay una relación de dependencia, es decir, que no existe una sin la otra. La proposición principal sí puede existir sin la subordinada, pero la subordinada de ningún modo existirá si no hay una principal. ¿Cómo las identificamos? Pues porque no tendrán pleno sentido por separado. No tendrán un significado completo si las separamos. Una sí la tendrá y por eso podremos decir que es la principal, pero la otra siempre se quedará vacía de significado y sabremos que es la subordinada. Bueno, cada proposición subordinada no sucede como las coordinadas que venían introducidas por un nexo, sino que aquí lo que harán será desempeñar una función gramatical normal, es decir, de sujeto, de atributo, de complemento directo, indirecto, etc. ¿Vale? No vendrá introducida por ningún nexo, como mucho por algún que, por una coma, pero no vendrá con una conjunción, ¿vale? Si hay conjunción, es coordinada. Y por último deciros que las proposiciones subordinadas se clasifican según la función que desempeñen en sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales, ¿vale? Estos tres tipos. Si yo fuera vosotros, me estudiaría muy bien los ejemplos, los miraría muy bien y bueno, intentaría entenderlos para después, si me aparece alguno de ese tipo en el examen, lograr identificarlo bien, ¿vale? Bueno, la oración yuxtapuesta es la más fácil de todas porque estas oraciones no tienen conjunciones que las unan, sino que van enlazadas por comas, puntos, punto y coma y dos puntos. Lo normal es que sea por coma. Si yo os pongo una oración yuxtapuesta en el examen, vendrá unida una proposición y otra por una coma, ¿vale? Vamos a irlo marcando para que lo podáis identificar. Bueno, pues en estas oraciones las dos son principales y si las dividimos y las dejamos separadas por esa coma, cada una tiene significado pleno, tienen autonomía, ¿vale? Son independientes una de la otra. Bueno, las proposiciones coordinadas o subordinadas pueden no utilizar los nexos de unión habituales, sino que pueden unir sus oraciones por justaposición, pero seguirían siendo coordinadas o subordinadas. Este último caso simplemente os lo explico, pero no va a aparecer en el examen, ¿vale? No os vamos a poner una subordinada con justaposición, ¿vale? No vamos a hacer eso porque sería liarlo mucho y creo que para este nivel no es necesario ese nivel de complicación. Bueno, con esto habríamos terminado el tema, pero no hemos terminado todavía la tutoría, porque es importantísimo que repaséis el tema 6 del análisis morfosintáctico. En la página 131 vienen muchas oraciones y digamos que se os dan unas pautas para hacer el análisis morfosintáctico. Como aquí viene escrito y viene desarrollado, os lo hemos explicado y se ha dado desde la segunda evaluación, lo que no podemos hacer es llegar al examen y ni siquiera marcar el verbo, el sujeto, el predicado. O sea, eso no lo podemos hacer porque automáticamente, aunque creáis que eso suma algún punto, que me van a poner un medio punto, me van a poner un 0, algo, no va a puntuar, ¿vale? Porque para eso se os está dando una facilidad enorme para poder hacerlo bien. Entonces, vamos a seguir, por favor, estos pasos para realizar el análisis, porque si no, esa pregunta, si no marcamos sujeto, predicado, verbo, núcleo del sujeto, complementos,
en fin, si no lo hacemos bien y tal y como nos dicen aquí, porque es la manera más sencilla, si no lo hacemos así, no va a puntuar. De nada vale que vayamos al examen, estudiemos por encima y digamos que, bueno, el verbo lo hemos visto, pero el sujeto no, un complemento donde no es, en fin. ¿Vale? Por favor, leeros muy bien este apartado y ya veréis cómo es muy sencillo, es siempre lo mismo. Intentar buscar sujeto, predicado, verbo y núcleo del sujeto y luego los complementos, ¿vale? Muy, muy fácil. Si tenéis cualquier duda me avisáis y lo comentamos, pero vamos, os recomiendo sobre todo repasar de la 143 a la 145, que es donde vienen esas oraciones, aparte de todos los ejemplos de las páginas anteriores, ¿vale? Desde la 139. Bueno, pues nada más, con esto terminaríamos nuestro tema y espero que os haya servido. Sí, se me olvidaba decir otra cosita sobre la palabra, ¿vale? El tema 4, la página 107, donde hablamos de clases de palabras, prefijos, monosemia, polisemia. Todo esto también es importante que lo sepamos, porque en el examen se os puede decir que digáis, pues no sé, antónimos de una palabra o sinónimos, o que digáis si dos palabras son sinónimas o no, ¿vale? Por ejemplo. Así que este tema también lo leemos un poquito por encima, sobre todo en el punto 1.4, ¿vale? Pues nada, ahora sí que terminamos y cualquier cosita me lo comentáis. Muchas gracias.